Bueno chicos, en el video de hoy vamos a ver qué son las magnitudes fundamentales, los instrumentos que nos ayudan a medir las magnitudes fundamentales y cuáles son esas unidades o cuáles son las unidades que nos ayudan a medir esas magnitudes fundamentales. Entonces, las magnitudes fundamentales dan origen a algunas magnitudes derivadas. Pero hoy no vamos a hablar de esas magnitudes derivadas y vamos a hablar de cómo tal las magnitudes fundamentales utilizadas en la física para que a cada una de ellas le den una unidad y al mismo tiempo se realicen algunas derivadas. Entre esas, las más comunes, las que de pronto pues constantemente estamos utilizando, las magnitudes que aunque ser fundamentales son las que más utilizamos, de cierta manera de decir, sería la masa, la longitud, el tiempo y otras que también se conocen pero no se utilizan mucho, la temperatura. Después de estas cuatro magnitudes fundamentales, hay otras que muy poco se conocen o muy poco se utilizan al diario vivir, pero igual hacen parte de las magnitudes fundamentales. Entre eso está la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y la intensidad de corriente. Entonces, las magnitudes fundamentales están basadas en estas tres magnitudes. Después de estas tres magnitudes se varían, o las magnitudes derivadas se varían de estas tres magnitudes fundamentales. Ahora, vamos a hablar de la primera magnitud fundamental, pues la masa. Hay muchas unidades de medida pues, de la masa. Estas son las más utilizadas. Kilogramo, hectogramo, decagramo, el gramo, decígramo, centígramo, miligramo, y de ahí se derivan muchas más. Y pues se utiliza entre ciertas maneras un peso o simplemente una balanza en la cual se pueda pues, poner la masa de un lado y se equilibra del otro lado. Si se equilibran, quiere decir que tienen la misma cantidad de masa. Listo, continuamos. La otra unidad sería la longitud, ya esto también bastante conocida. Toda aquella pues, que nos ayuda a medir una distancia es conocida también como una longitud. Y algunas de esas unidades, pues, el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, la milla, la pulgada, etcétera. También tiene infinidades de unidades para medir la distancia. Algunos de los objetos pues, que nos ayudan a medir lo podemos ver en la imagen que se encuentra en la parte derecha. El tiempo, ¿verdad? Las unidades más usuales, no quiere decir que sean las únicas, pero sí las que más usamos. Está el minuto, la hora, el día, el año bisiesto, pues, ya que cada 4 años ocurre el fenómeno de aparecer un día y ese año se conoce como año bisiesto y no tiene 365 días, sino 366. En un año como el 2020 se puede decir que es un año bisiesto y el próximo año bisiesto lo volveremos a ver en el 2024, el próximo 2028 y así sucesivamente. Va cambiando cada 4 años. El lustro, que habla de 5 años, una década, 10 años, un siglo, 100 años, y algunos de los aparatos que utilizamos para medir el tiempo. La temperatura, las escalas más conocidas de temperatura, las que tenemos son la escala Celsius, que es la que normalmente utilizamos nosotros en Colombia para medir la temperatura, que son los Celsius. En otros países se utiliza la Fahrenheit y la escala Kelvin. Entonces, eso serían una de las tres escalas más conocidas. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las más conocidas. Y pues para
hacer la medida de esto, pues utilizamos algunos termómetros, que es la que nos ayuda a medir y se calibra según la escala de temperatura que se vaya a utilizar, ya sea Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, ahora, después pues de explicar estas que son las más comunes y las que vemos constantemente, vamos a hablar de tres y lo importante es saber de que existen, cuál es su unidad de medida y con qué logramos medir eso. Entonces, la intensidad luminosa es, en términos científicos y estrictos, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo. Esa fuente se puede medir en candela y algún aparato que nos sirve para medir esa intensidad luminosa son los luzómetros. Entonces, en pocas palabras, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que puede emitir una fuente por unidad de ángulo y la unidad, mírenla, es la candela y las siglas son SD. La cantidad de sustancia. Bueno, la cantidad de sustancia mol. El mol es una cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como el átomo. Con esta cantidad de sustancia, lo que nos ayuda a medir se conoce como un densímetro. Y la cantidad, para saber la cantidad de sustancias de una sustancia, se debe primero pasar por el peso y después por la cantidad de mililitros que tiene para poder decir cuántos mol por átomo tiene la sustancia. Entonces, para poder medir la cantidad de sustancia, el densímetro tiene que pasar por varias mediciones. No es directamente como normalmente trabajamos con las demás magnitudes fundamentales que tienen un aparato específico. La cantidad de sustancia debe pasar por varios al mismo tiempo. Pues muy diferente el metro, es solamente el metro, el termómetro, y como te mostraba ahora, son el luzómetro, simplemente pues lo colocamos y da, pero mientras que acá la cantidad de sustancia debe pasar por un proceso para encontrarlo. Y la última es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en la escala eléctrica que circula por un circuito, o sea, lo que nosotros utilizamos para que nos dé luz o tener fluido eléctrico en nuestras casas, es lo que nosotros conocemos como la intensidad de corriente y se mide en amperios. Y lo que nos ayuda a medir esa intensidad de corriente es un amperímetro. Listo. Esas son las 7 magnitudes fundamentales y qué son y dónde se utilizan. Si te gustó, no se te olvide darte un buen me gusta, suscríbete si no lo has hecho, ya nos faltan poquitos para llegar a los 700. Gracias por todo, ahí te dejaré dando mi Instagram, si tienes alguna duda, pues puedes hacérmela ahí. Eso es todo y chao.